¿Cómo están, queridos estudiantes? ¿Cómo están, chiquillos, en sus casas? Espero que se encuentren bien. Bueno, ya llegó el momento de que demos inicio a este, entre comillas, segundo semestre virtual. Espero que estas 2 semanas del receso educativo hayan servido para descansar, para ponernos al día, para hacer otras cositas, para salir un poco de la rutina virtual de clases. Espero que haya sido provechosa para ustedes. Pero bueno, llegó el momento de comenzar el segundo semestre, por decirlo así que les quiero transmitir a través de esta clase virtual, a través de esta conexión virtual, las mejores vibras, las mejores energías para ustedes, para que este semestre o esta segunda parte del año escolar virtual sea provechosa y logremos, ¿cierto?, poder comunicarnos de una manera efectiva y poder estar presente a pesar, ¿cierto?, de la distancia y de todo lo que está aconteciendo. Así que vamos a iniciar esta clase virtual. Va a ser bien cortita, bien breve. Esta clase ya la voy a subir a mi canal de YouTube para que las puedan compartir, la puedan ver y puedan trabajar las actividades viendo la clase. Recordemos un poquitito qué es lo que estamos estudiando. Nosotros, antes de irnos en este receso educativo, habíamos terminado con este magnífico imperio romano. Estábamos estudiando la Edad Antigua, la edad, ¿cierto?, que se caracteriza por la formación de los imperios, y cada uno de estos imperios que estudiamos nos dejó ciertos legados. Recordemos esa palabra, legados, que es el objetivo de esta unidad, entender cuáles fueron los legados que nos dejan los imperios que estuvieron dentro de la Edad Antigua. Y estudiamos muchos imperios. Estudiamos Mesopotamia, los sumerios, los babilónicos, estudiamos Grecia, las polis dentro de Grecia, estudiamos el Imperio Romano, averiguamos de un imperio extra y nos dimos cuenta de que muchos de estos imperios nos dejaron grandes legados para el mundo entero, como por ejemplo la escritura, la rueda, las primeras formas de cálculo, nos dejaron el concepto de la democracia, las leyes que sean iguales para todos, el concepto de familia, el concepto de entretención, en fin, varias cosas, ¿cierto?, nos dejan estos imperios, estas civilizaciones que están dentro de la Edad Antigua, que es lo que estudiamos. Por esa razón aquí quiero partir con este PowerPoint que les preparé para ustedes, que se los voy a enviar también, en donde coloqué algunas imágenes que son características de algunos imperios que estudiamos, como por ejemplo el Acrópolis o el Partenón en Grecia, el Coliseo Romano, Pan y Circo, la Esfinge, las pirámides de Egipto, en fin, varias características de estas culturas y de estos imperios que estudiamos. Incluso ustedes terminaron esta unidad, ¿cierto?, creando una línea de tiempo temática en donde debieron ubicar de forma cronológica los imperios, saber en qué continentes se ubicaron y colocar algunas características de estos imperios y adjuntarles un recorte, un dibujo. Los felicito porque los trabajos que me han llegado han estado espectaculares, muy bien hechos, dignos de alumnos del séptimo de nuestra querida escuela. Así que eso me deja bien contento de que la gran mayoría de los 2 séptimos cumplieron con el envío de esta actividad. Así que muy bien. Partamos, chiquillos. Bueno, nosotros hoy día, eso es lo que estamos estudiando, ¿cierto? La Edad Antigua. Pero yo quiero partir con esta imagen que dice qué es lo que vamos a estudiar ahora, qué es lo que viene ahora. Bueno, recordemos que la historia universal, que es la que se estudia en séptimo básico, se divide en etapas históricas. La primera, ¿cuál es? Ustedes ya la saben, la prehistoria. Y ya saben todo lo que ocurre dentro de esta enorme etapa histórica. Cuando el ser humano descubre la escritura, termina la prehistoria y comienza la Edad Antigua, que es la que acabamos de estudiar, los imperios. ¿Cuándo termina esta etapa histórica y qué es lo que comienza ahora? Y aquí les quiero pedir su atención por más o menos un minuto. Miren, escúchenme, chicos. Recuerden que cuando hablamos de Roma dijimos que Roma llegó a ser uno de los imperios más grandes, que llegó a ocupar muchos territorios dentro del mapa, incluso que tuvo presencia en 3 continentes, en Europa, en parte de Asia y en parte de África, y que dominó prácticamente o tuvo el dominio del mar Mediterráneo. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿qué es lo que aquí ocurre con Roma? Roma fue el último de los imperios de la Edad Antigua que llegó a ser tan grande que fue muy difícil administrarlo, que fue lo que conversamos en las clases anteriores. Entonces, una de las soluciones para que no sea tan fácil administrar o dirigir Roma fue dividirlo en 2 partes. Por un lado quedó Roma de Occidente y por otro lado quedó Roma de Oriente. Roma de Oriente es la que está mirando hacia el Océano Atlántico y al frente tengo América. De Occidente, disculpen.
Esa es la Roma de Occidente, y la Roma de Oriente es la que está mirando más para Asia si nos contextualizamos en el mapa. Entonces, ¿por qué se dividió Roma? Porque así era más fácil poder administrar Roma. Imagínense un solo rey o un solo gobernador o un solo soberano que tenga que dirigir todo este magno imperio que tuvo presencia prácticamente en 3 continentes. Entonces, para que sea más fácil, se divide en 2. Hay una administración en Roma de Oriente y otra administración en Roma de Occidente. Cuando una parte de Roma cae, la Roma de Occidente, el año 476 después de Cristo, es cuando termina la Edad Antigua y comienza otra larga etapa histórica, que se llama la Edad Media, que es justamente la que vamos a comenzar a estudiar en esta clase virtual. La Edad Media. Vamos a aprender características de la Edad Media, cuánto duró, qué cosas importantes ocurrieron aquí, cuáles fueron los legados que podemos sacar de esta etapa histórica conocida como la Edad Media o el Medioevo. Pero antes de eso, recordemos un poquitito las etapas históricas. La prehistoria, un tic, porque ya la estudiamos el primer semestre, ya sabemos qué es lo que ocurre. Se inicia con el Big Bang o con la aparición del primer ser humano y termina con la escritura. La Edad Antigua comienza con la escritura, que a la vez es el fin de la prehistoria. Entonces la Edad Antigua comienza con la escritura y aquí tengo los imperios. La Edad Antigua termina cuando Roma de Occidente, una parte de Roma cae, ¿cierto? ¿Por qué cae? ¿Qué es lo que ocurre aquí para que colapse una parte importante de Roma? Recordemos en el video educativo que vimos en las clases anteriores que los romanos, cada vez que iban conquistando más territorios y conquistando más territorios y conquistando más territorios, iban incluyendo, ¿cierto?, a los pueblos que estaban allí, que eran los conquistados. Y estos pueblos, como no hablaban el latín, el mismo idioma, los romanos los empiezan a llamar los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Eran los pueblos conquistados por el Imperio Romano y que iban, ¿cierto?, siendo anexados al imperio. Llega un momento en donde estos pueblos bárbaros, ya hartos, ¿cierto?, de ser conquistados o de tener que asumir quizás algunas veces las leyes de Roma, deciden unirse y deciden defenderse y atacar. Entonces la unión de muchos pueblos bárbaros que de alguna u otra manera se sublevaron al imperio hace que una parte del imperio caiga, Roma de Occidente. Pero quedó en pie la otra aún, Roma de Oriente. Cuando cae Roma de Occidente por el ataque de los pueblos bárbaros, el año 476 después de Cristo, termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media, que es este periodo que vamos a comenzar a estudiar. Entonces ahora ya sé que la Edad Antigua termina con la caída de Roma de Occidente y vamos a dar inicio a la Edad Media. Miren cuántas etapas aún nos queda por estudiar. Estamos aquí en la Edad Media, en la tercera de las etapas de la historia universal. Les voy a repetir. La primera, la prehistoria. La segunda, la Edad Antigua. Y la tercera, que vamos a comenzar a estudiar ahora, es la Edad Media. A ver, chicos, ¿qué podemos decir de la Edad Media? ¿Cuáles son los acontecimientos históricos que marcan el inicio y el fin de esta nueva etapa que vamos a comenzar a estudiar? ¿Y qué siglos y años, y en qué siglos y en qué años ocurrieron estos acontecimientos? Ya tenemos claridad que cada una de estas etapas históricas tiene un comienzo y un fin. Ahora, queridos alumnos, ¿cuál es el inicio de la Edad Media? ¿Con qué acontecimiento histórico se inicia la Edad Media? ¿Y con qué acontecimiento histórico termina la Edad Media? ¿Cuánto tiempo duró? Atención, porque esta es la primera pregunta que ustedes van a tener en la actividad que yo les voy a enviar. Si sabemos que la Edad Antigua terminó con la caída de Roma de Occidente, entonces ese acontecimiento que marca el fin de una etapa marca el inicio de la otra. Entonces la Edad Media se inicia con la caída de Roma de Occidente a través de la invasión de los pueblos bárbaros, el año 476 después de Cristo, repito. Y termina la Edad Media cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano. Cuando Rodrigo de Triana, un marinero que andaba en la carabela de la Pinta, dice tierra a la vista, esto fue el 12 de octubre de 1492. Entonces, entre el 476 y el 1492, tengo aproximadamente 1000 años de historia. O sea, la Edad Media es un periodo histórico que duró 1000 años, 10 siglos, desde la caída de Roma de Occidente hasta que Cristóbal Colón llegó al continente americano.
Aquí voy a hacer un paréntesis porque hay otros historiadores que también dicen que la Edad Media termina con la caída de Roma de Oriente, con el otro pedazo de Roma que había quedado en pie. Roma de Occidente fue el que cae el 476, una parte de Roma, pero quedó en pie la otra, Roma de Oriente. Esta sobrevivió casi 1000 años más, después cambió de nombre, después se transformó en el Imperio Bizantino, y cuando esta Roma de Oriente empieza a colapsar y a caer, también hay algunos historiadores que dicen que es el término de la Edad Media. Entonces la Edad Media podemos fijar su inicio con la caída de Roma de Occidente y su término con la llegada de Colón al continente americano o con la caída de la otra parte de Roma, que en ese entonces era el Imperio Bizantino. Y en este rango de tiempo tengo 1000 años. 1000 años de historia. Aquí vamos a estudiar la Edad Media en aspectos sociales, en aspectos políticos, vamos a estudiar conceptos como el feudalismo, como los vasallos, vamos a estudiar conceptos como una pandemia que les tocó vivir, que fue la peste negra, la peste bubónica, vamos a hablar de la creación de la burguesía, un nuevo grupo social, vamos a hablar de los principales mercados que se producen a través de la navegación del mar Mediterráneo. Vamos a hablar cómo se fue fragmentando este imperio romano y se fue transformando en reinos distintos. Vamos a hablar de un pensamiento religioso que se apoderó prácticamente de la Edad Media, un pensamiento teocéntrico. Entonces este periodo, estos 1000 años, son varias cositas que vamos a estudiar y esta es la primera clase virtual que habla de esta etapa histórica que es la Edad Media. Entonces, querido alumno, ya sabemos la etapa que estamos estudiando, la Edad Media. Ya sabemos cuándo comienza, ya sabemos cuándo termina y sabemos además, ¿cierto?, qué etapas anteriores están antes de la Edad Media, etapas que ya hemos estudiado. Atención aquí, hay otra pregunta que dice, según la historia universal, ¿qué se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente? Bueno, ya sabemos qué es lo que se inicia, ¿cierto? Esta etapa que estamos estudiando. Y dice, señala 3 características de esta nueva etapa. O sea, señalar 3 características muy generales de lo que es la Edad Media. Chuta, profesor, ¿y dónde saco esa información? Yo acabo de mencionar algunas cosas que vamos a estudiar. Ahí tengo características y además, cuando nos conectemos los días lunes, vamos a tocar este tema de la Edad Media. Y además de eso, en la página 120 del libro también pueden sacar algunas características generales. Seguramente cuando lean la página van a ver algunas cosas que no van a comprender porque estamos recién comenzando a estudiar esta unidad, pero nos podemos adelantar al ir leyendo y a ir extrayendo algunas características que reflejen estos 1000 años que duró la Edad Media. Miren, acá chicos les quiero mostrar, esta es la parte del mapa, ¿cierto? En donde hoy en día aquí tengo Europa, parte de Asia, el mar Mediterráneo, el mar Egeo, parte de África. Todo esto fueron los dominios del Imperio Romano. Entonces, a ver, si hoy en día, el año 2020, quizás en alguna parte del mundo, para algún presidente le es complicado administrar un país, imagínense lo que fue para un rey administrar Roma, que estuvo prácticamente presente en 3 continentes. Entonces, por esa razón se divide en 2 partes. Hacia este lado tengo Roma de Oriente y hacia este lado tengo Roma de Occidente. Entonces, esta es la Roma que cae por la invasión de los pueblos bárbaros que se empieza a fragmentar en diferentes reinos. Y hoy en día sabemos que aquí tengo muchos países, que aquí está España, que finalmente después conquistó gran parte de América y el legado se traspasó para allá. Pero bueno, eso es tema de otras guías. Entonces, más o menos cuando usted vea el mapa, quiero que vea, ¿cierto? Bueno, Roma se dividió en 2 partes y la Roma de Occidente es la que cae cuando comienza la Edad Media. Aquí, en la siguiente clase, me voy a adelantar un poquitito, vamos a hablar de un pensamiento importante que se apoderó en gran parte de Europa, ¿cierto? En esta historia medieval, que es un pensamiento religioso. Recordemos en clases virtuales anteriores que yo les comenté que Jesús de Nazaret, Jesús de la Biblia, Jesús católico, nace dentro del Imperio Romano y es asesinado dentro del Imperio Romano. Seguramente los romanos cuando lo asesinan o lo crucifican dicen, vamos a asesinarlo y nunca más nadie se va a acordar de él. Lo que jamás dimensionaron era que la influencia del catolicismo, la influencia de Jesús se iba a mantener presente en la siguiente etapa histórica y que iba a ser tan importante que prácticamente iba a regir todo lo que es la Edad Media. Entonces, aquí me estoy adelantando un poquito para la siguiente clase porque quiero que ya empiece usted a dimensionar que la Edad Media fue un periodo extremadamente religioso,
Fue un periodo extremadamente divino en donde surge un pensamiento, atención a esta palabra, un pensamiento teocéntrico. ¿Cuál es el pensamiento teocéntrico? Un pensamiento teocéntrico está ligado a las creencias religiosas. Generalmente un pensamiento teocéntrico entrega respuestas divinas a los sucesos de las cosas y no respuestas científicas. Por ejemplo, si llueve mucho, un pensamiento teocéntrico puede pensar y asumir que está lloviendo porque es un castigo de Dios. Eso es teocéntrico, cuando yo asumo respuestas de lo que ocurra a cosas divinas. Un pensamiento lógico racional sería, bueno, está lloviendo porque hay cambio de temperatura, porque estamos en invierno. Entonces la Edad Media se caracteriza por un pensamiento extremo religioso, por entregar respuestas divinas a las cosas o a los sucesos, lo que se conoce como un pensamiento o una forma de pensar teocéntrica. Por eso coloqué aquí, ¿cierto?, esta imagen como de una cruz, de una iglesia importante que refleja lo que fue este pensamiento medieval. Hay una siguiente pregunta que dice, en esta nueva etapa histórica conocida como la Edad Media surgen nuevas formas de organización política, social y económica. Miren, voy a explicar esta pregunta. Surgen nuevas formas de organización política, social y económica. Cuando dicen surgen estas nuevas formas de organización, entonces recordemos cómo era esta organización en la Edad Antigua. Ahí teníamos la imagen de un rey, que era el que regía todo, una autoridad divina, que después su hijo va a seguir siendo el rey. Entonces, de alguna otra manera, la Edad Antigua se ordenó de esa manera. Aquí dice que en la Edad Media la sociedad se empieza a ordenar en otros aspectos. Básicamente, esto se centra en lo que fue el feudalismo. Escucha la clase virtual, esta la que yo estoy haciendo, y con la ayuda del libro en la página 120 responde, ¿cómo podrías definir el feudalismo? Atención, la quiero explicar brevemente. Este concepto de feudalismo es el que surge en esta Edad Media y básicamente todo lo político, lo social y lo económico se centra en el feudalismo. El feudalismo o el feudo es una extensión de tierra grande, ¿cierto?, que está administrada bajo un rey. Y este rey, para poder administrar su tierra, decide cercarla o cerrarla, ¿cierto? Y dentro del feudo tener el castillo. El rey busca una persona de confianza que es su vasallo. Y este vasallo se compromete frente al rey. Señor rey, quiero ser su vasallo y yo le prometo a usted dirigir las tierras, organizar los campesinos, ver la economía, que todo funcione y usted, ¿cierto?, va a estar en su castillo y yo le voy a traer a ustedes la información. Entonces el vasallo pasaba a ser como el jefe y empiezan a buscar estos campesinos a quienes no se les pagaba económicamente, sino que se les daba un pedazo de tierra, se les daba un lugar donde vivir y en este pedazo de tierra ellos debían producir, ¿cierto?, para que el feudo obtenga riquezas y aprovechar de alimentarse de ahí. Entonces no se les pagaba con dinero, se les pagaba con la estadía y con el trabajar la tierra. Y dentro del feudo había una organización social. Estaba el rey, el que mandaba, el que dirigía todo, su vasallo, el que seguía, los familiares o las familias ricas, la nobleza, la gente que se preocupaba de orar, ¿cierto? El clero se llamaba ellos, un periodo religioso, los campesinos y que algún otro feudo había algunos esclavos. Para un campesino lo mejor que le podía pasar era ser recibido en un feudo. Incluso a veces ellos peleaban por entrar en un feudo o les pedían al rey que los dejen entrar a un feudo, y también era común ver algunos campesinos deambulando en las calles de las partes rurales para tratar de buscar algún feudo que los reciba. Por eso les quiero mostrar esta imagen que a veces en las películas se ven como que se abre una compuerta, se baja, ¿cierto? Había como un agua alrededor, los campesinos, el rey, el vasallo. Entonces esta es la nueva forma de organización social a comienzos de la Edad Media, a través del feudalismo, en donde el vasallo, ¿cierto?, le entrega información al rey, el rey permite campesinos que trabajen la tierra. Era como todos para uno y uno para todos. El campesino trabaja la tierra, se alimentan todos. El ejército resguarda el feudo por si alguien quiere atacar, pero los del ejército no trabajaban en la tierra. Entonces los del ejército se podían alimentar porque los campesinos sacaban o extraían o trabajaban los alimentos. Y los campesinos estaban tranquilos que no le iban a invadir porque estaba el ejército que se preocupaba de eso. Habían religiosos que rezaban por todo y el rey el dueño de las tierras. Entonces eran como todo un núcleo dentro de una pequeña ciudad, por decirlo así, o un feudo. Entonces más o menos aquí yo expliqué, y en la página 120 del libro también usted va a poder complementar lo que yo digo. Miren la siguiente pregunta. La Edad Media es una etapa histórica que duró aproximadamente 1000 años, ya sabemos, 10 siglos, y es harto tiempo. No es fácil estudiar 1000 años.
Entonces, para que esto sea más fácil, se dividió en tres partes. Es como decir Edad Media, y la Edad Media la voy a dividir en tres partes para que sea más fácil estudiarla. Esas partes en la cual se divide la Edad Media es la temprana Edad Media del siglo V al siglo VIII. ¿Y por qué se caracteriza la temprana Edad Media? Se caracteriza por la formación de los primeros reinos germánicos. Recuerden que esta parte de Roma, ¿cierto?, que cae, ya no es Roma, por ende se empieza a dividir en pequeños reinos. Eso caracteriza la temprana Edad Media porque empieza a surgir o nace el feudalismo y porque se empieza a consolidar el Imperio Bizantino, que fue finalmente la parte de Roma de Oriente, y además, queridos estudiantes, porque se empieza a gestar o se empieza a formar una nueva religión que hoy en día está presente en gran parte del mundo, que fue la religión de los musulmanes, que era completamente distinta a los católicos. Por eso la Edad Media también en algún momento vamos a hablar de las cruzadas o este enfrentamiento entre católicos o musulmanes. Entonces la temprana Edad Media es el comienzo. Después tengo la Alta Edad Media, que es del siglo IX al siglo XII, y esta se caracteriza por la formación de uno de los imperios más importantes dentro del contexto de la Edad Media, que es el Imperio Carolingio, el desarrollo de las cruzadas, el conflicto entre los musulmanes y los católicos, y porque empieza ya a madurarse mucho más este concepto del feudalismo. Y la última, ¿cierto?, es la Baja Edad Media, cuando ya va bajando la Edad Media del siglo II al siglo XV, y aquí se produce una expansión de la economía, una expansión demográfica, surge la burguesía, que es un nuevo grupo social que lo vamos a estudiar más adelante, y además porque empiezan de alguna otra manera a surgir, empiezan a vivir o a revivir las ciudades, porque la Edad Media se concentró básicamente en el campo. Entonces, la Edad Media la puedo dividir en estas tres etapas: en la temprana Edad Media, en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media. Entonces, miren, queridos alumnos, la actividad que yo les voy a enviar ahora ya es la guía, si no me equivoco, número 15, que es esta. Ya 15, ¿cómo pasa el tiempo desde que partimos con la guía 1? Y esta actividad 15, chicos, para que sea más fácil para ustedes, recuerden que a mí me basta con que usted copie la pregunta en su cuaderno, la respuesta y listo. No es necesario que usted lo imprima. Ahora, si usted tiene impresora en su casa y quiere imprimirla aquí y trabajarla, igual lo puede hacer. Pero en el cuaderno también sirve. Aquí es lo más simple para tratar de no salir de nuestras casas y así cuidarnos todos. La guía, ¿cierto?, trae una pequeña presentación que dice: queridos alumnos, vamos a dar inicio, dice, a esta nueva unidad 3 que habla cómo se fue formando la sociedad europea del Occidente, la Edad Media. Indicaciones, dice después, y en las indicaciones coloqué algunos puntos que se los quiero recordar. Primero debes leer con calma y concentración las páginas del texto de estudio que el profesor va a indicar, que están ahí los numeritos en la guía. Luego de leer las páginas, les recomiendo ver esta clase que está en mi canal de YouTube. Para complementar el libro y la clase, vamos a mantener una conexión por semana. Solo debes copiar las preguntas en tu cuaderno de historia. Siempre pon como título el número de la guía y copia las preguntas. Por ejemplo, esta es la guía 15, entonces en su cuaderno te coloca guía número 15, puede colocar el título, inicio de la Edad Media, pregunta 1 y respuesta, pregunta 2 y respuesta, y listo. Con eso usted ya está cumpliendo. Las guías que yo envío no son guías extensas, son guías cortitas que generalmente las repasamos en las clases virtuales. Dice además, si el profesor solicita el trabajo, debes enviarlo a mi correo electrónico, si es que lo solicito, o si no, la actividad es para que la trabajen en su casa. Y las preguntas son las mismas, exactamente las mismas que yo acabo de mostrar en el PowerPoint. Incluso les coloqué entre paréntesis el número de la página donde pueden encontrar la respuesta. Así que, queridos estudiantes, queridos alumnos de séptimo, tienen todas las herramientas para trabajar. Los felicito porque esto ha sido difícil tanto para ustedes, para los profesores, pero ahí estamos al pie del cañón. Así que un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Esta clase ahora se sube a mi canal de YouTube. Suscríbase a mi canal, así cuando yo suba alguna información, algún video, alguna clase, les llegue la notificación. Compartamos la clase también a través de sus redes sociales. Así que un abrazo, chicos, para ustedes. Nos vemos en la siguiente clase virtual.